Nos vemos, buen día. Vamos a más informaciones. El Ministerio de Salud anunció la entrega del llamado Carnet COVID para todas aquellas personas que se han recuperado del virus. El documento entra en vigencia cuando justamente se discute la reapertura del comercio en nuestro país, donde las cifras de contagiados superan ya los 10.000. ¿Cuáles serán las consecuencias de una reapertura del comercio? Vamos a conversar de esto y profundizar con Dani Linares. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días. Hartos temas que hablar de esta pandemia que ya hace más de 40 días está en nuestro país. Vamos a conversar de aquello junto a Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, además parte del Colegio Médico. Cristóbal, bueno, primero este nuevo elemento que se suma, que es el carnet de alta, ¿no? El carnet COVID, que se le va a entregar a los pacientes una vez cumplidos estos 15 días, 14 días tras los síntomas. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? ¿Qué tan claro queda de que esta información finalmente pueda dar un sustento de decir, bueno, esta persona está no contagiante y además inmune a este virus? Sí, esto ha generado mucha controversia, como antes te digo ya, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Infectología. Sí. Perdón, ahí está, ahí estamos escuchando nuevamente, a ver si nos quedamos ahí con el experto. Realmente en esta certeza un poco que le plantea la autoridad que la gente va a estar inmune, la verdad es que es algo que todavía no sabemos, por lo tanto yo creo que hay que llamar a mucha prudencia. La autoridad tampoco ha dado demasiada información. En teoría van a empezar a entregar gradualmente estos carnets, para lo cual debería haber un control a los 14 días. O sea, cualquier persona que ha sido diagnosticada de COVID al día 14 debería ser contactado, ya sea por vía telefónica o tener un control de manera presencial, en el cual primero se compruebe que la persona no tenga ningún síntoma. Si la persona está libre de síntomas, en ese contexto entonces podría ser dado de alta. No obstante, yo creo que es algo que hay que estar abiertos a revisar, porque la verdad es que la fecha o el número de días exactos en los cuales una persona puede tener o seguir teniendo riesgo de contagio a otros es algo que aún es una materia de investigación y que podrían haber novedades. Respecto al chequeo, Cristóbal, se ha descartado el hecho de realizar un PCR de salida, sino más bien otro examen que pueda medir anticuerpos. Es al menos una decisión acertada en la medida de que este examen se puede hacer incluso más ampliamente que el PCR, que cuesta tanto realizarlo, además que demora cerca de 12 horas en chequearlo en laboratorio, más la demora que hay por la cantidad de casos que existen, ¿no? Sí, bueno, eso tiene un problema fundamental que nosotros lo hemos planteado, y es que el tener anticuerpos positivos no significa que uno no esté infectando, ¿sí? Y eso es algo que también, nuevamente, la Sociedad Chilena de Inmunología fue muy clara en esta materia, la Sociedad Chilena de Infectología también. Le dijeron al ministro, si es que usted le toma una prueba de anticuerpos a una persona, que es lo que van a implementar, y esa persona sale positivo, no significa que esa persona haya dejado de infectar, algo que todavía no lo sabemos, ¿sí? Las pruebas de anticuerpos tienen otros usos, ¿sí? En algunos países se están tratando de usar para que en población general, no necesariamente alguien que se sabe que está infectado, poder saber si es que ha tenido o no contacto con el virus, por lo que esperamos que esas personas eventualmente se vuelvan inmunes, ¿sí? Pero eso, nuevamente, como les decía antes, es algo que es materia de investigación científica. Por lo pronto, lo más relevante para poder decidir si es que una persona puede ser de alta o no es el tiempo y que la persona no tenga síntomas. Esos son los dos elementos más importantes. Cristóbal, se ha dado a paso ya una nueva etapa, así lo ha determinado al menos la autoridad sanitaria, el Ejecutivo, en palabras del presidente, donde ha señalado que hay que aprender a convivir en esta realidad distinta, ¿no? De poder convivir con un virus del cual no hay cura todavía, no hay vacuna, por ende, con un regreso paulatino ya a nuestras actividades. Desde el punto de vista sanitario, que este retorno no sea muy cercano a esta fecha que se ha determinado como el pic de la enfermedad, la última semana de abril, la primera de mayo, ¿corresponde en esta etapa o es más bien un proceso de preparación para algo que puede ser incluso pasado mayo? Todos probablemente queremos volver lo más pronto posible a nuestra normalidad. Esto tiene evidentemente costos para todas las personas, para las familias, no es fácil, digamos, lo que nos está pasando. Eso sí, hay que tener mucha prudencia con respecto a cuándo se toman medidas para volver, digamos, a las condiciones normales. La Organización Mundial de la Salud en esta materia ha sido muy clara, diciendo que ningún país debería intentar levantar sus medidas de prevención antes de haber tenido estabilidad, al menos durante 2 semanas de los casos, y que además se cumplan una serie de otras medidas, muchas de las cuales hoy día aún no se están cumpliendo en Chile.
A mí me parece que es muy prematuro esta invitación que hace el gobierno y también por eso generó tanta controversia el viernes cuando aparece este instructivo para los funcionarios públicos, pero la verdad es que la semana pasada todavía los casos van en alza, ¿sí? O sea, no hemos llegado todavía al pic de casos, ¿sí? Y como tú bien decías, la mayor parte de las simulaciones nos hablan que el pic de casos debería llegar durante las próximas semanas. En ese sentido está muy bien hacer planificaciones, está muy bien empezar a anunciarlas, pero el querer empezar a implementar este levantamiento de medidas probablemente no es algo prudente y así se lo hemos hecho saber a la autoridad. Cristóbal, se ha tomado como referencia la cantidad de cifras de recuperados, al menos así ayer lo mostraron en un gráfico por parte del presidente, donde la cantidad de recuperados ha ido en aumento, incluso alcanzando la curva de cantidad de contagios de gente activa, ¿no? Que eso sería al menos el sustento para poder tomar esta determinación ya de planificación del retorno a la vida normal. ¿Es suficiente al menos ese argumento para poder avanzar en lo anterior? No lo es precisamente porque la definición de recuperados que está tomando la autoridad aún sigue siendo una definición exclusivamente estadística. O sea, lo que ellos hacen es que toman los casos que habían hace 14 días, descuentan los fallecidos y esos son los recuperados, ¿no? Si es que esos recuperados efectivamente fueron recuperados que hayan sido contactados por vía telefónica, nos aseguramos que son asintomáticos y son personas por ente dados de altas, uno podría quizá llegar a esa conclusión. Ahora, esta es una definición que ha adoptado la autoridad, no es una definición de la Organización Mundial de la Salud, no hay un lineamiento técnico al respecto de esto, tampoco el comité asesor ha sido consultado sobre esta materia en particular, por lo tanto yo creo que hay que tener mucha prudencia y me llamó muchísimo la atención que la autoridad esgrimiera esto como una suerte de argumento a favor de volver a la normalidad. ¿Qué pasa con otros puntos de esta normalidad, digamos, de nuestro día a día, que de a poco se han ido retomando? Hablamos de los funcionarios públicos, pero también hay una presión importante del comercio de poder retomar sus funciones, de abrir los centros comerciales, y bajo qué condiciones se pueden realizar eso, entendiendo que nos vamos a tener que seguir cuidando de este virus. Pero ¿cómo se puede compatibilizar las dos cosas? Mantener el cuidado por la salud y también que el comercio vuelva a funcionar. Por supuesto, las recomendaciones ya están, la mayor parte de ellas sobre la mesa. Hay recomendaciones generales como la necesidad de distancia social, por lo tanto hay que adaptar todos nuestros espacios físicos a que hayan idealmente delimitaciones de los espacios recomendados entre personas, limitar la cantidad de personas que pueden ingresar a la vez dentro de los espacios físicos, tener elementos de sanitización como alcohol gel, el uso de mascarillas al interior de los espacios cerrados, lavado de manos frecuente de las personas que están trabajando en estos lugares. Todo ese tipo de medidas son fundamentales y implican obviamente una planificación. Yo creo que todas las empresas, todo el comercio va a tener que realizar adaptaciones y por un buen tiempo vamos a tener que ser capaces de convivir con estas nuevas medidas en esta nueva normalidad que ha anunciado la autoridad. La reapertura del comercio debe estar ligada a una autorización de la autoridad sanitaria, porque bien hoy el cierre del comercio es una actitud voluntaria de las empresas, se ha hecho un protocolo para la reapertura del mismo, pero también de carácter voluntario. De hecho, un centro comercial en la región de Valparaíso abrió el fin de semana. ¿Debiese ver esta reapertura de la mano con una fiscalización potente por parte de las seremías de cada una de las regiones? Lo ideal sería que esto fuera algo efectivamente planificado. Hay un problema muy importante cuando se abre, por ejemplo, un solo centro comercial y el resto se mantiene cerrado. Y es lo que pasa, que se suele generar aglomeración en ese lugar porque todo el mundo va a ese sitio, ¿no? Entonces, el comité asesor, algunos de sus miembros han sido muy claros en esto de que la idea es que la vuelta a la normalidad sea suficientemente planificada. El problema que tenemos, como tú bien decías, es que hoy día gran parte del cierre del comercio es voluntario, ¿no? Es distinto el escenario cuando tú tienes un cierre en el cual tú has decretado el cierre y por ende es más fácil el poder decretar que el comercio de qué manera va a volver a trabajar. Yo imagino que la autoridad debería hacer un trabajo muy ligado a los gremios vinculados a la actividad comercial para con ellos llegar a una planificación que permita efectivamente una gradualidad que haga sentido y que evite procesos de aglomeraciones, como también avanzar demasiado rápido en una normalidad que lo más probable es que llevaría a un incremento de los casos nuevamente. En este proceso de esta nueva etapa, ¿esperan esta gradualidad? ¿Esperan que de alguna manera se aclaren los plazos establecidos tanto para la vuelta de los trabajadores, sector público, para el comercio, a través de la mesa social, a través de la mesa técnica al menos que tiene el Ministerio de Salud? Así es, algunos de los mensajes fundamentales que le hicimos llegar a la autoridad, primero es que este tipo de medidas primero deben ser consultadas con el comité asesor técnico del gobierno y con la mesa social. O sea, no se entiende que aparezca esto como un ordinario con la importancia que tiene sin haberlo discutido previamente.
Segundo, creemos que hay que mejorar una vez más la forma en que se comunican estas medidas. Ya han sido muchos los episodios en los cuales la autoridad ha comunicado algo que ha generado muchísimo miedo, mucha incertidumbre, y la verdad es que eso es algo que se puede trabajar y debe ser trabajado. Y en ese sentido creemos que es fundamental de que la autoridad dé un plan de trabajo muy detallado, que se ha discutido inicialmente en la mesa social y el comité de expertos, y que eso, una vez haber sido discutido en todas estas instancias, pueda ser comunicado de manera transparente, para que no tengamos nuevamente lo que pasó durante el viernes pasado, en que nos enteramos sobre cambios radicales de nuestra situación sin que haya sido adecuadamente discutido y comunicado. Cristóbal, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Temas sin duda que van a estar sobre la mesa esta semana, Carla, donde se van a debatir en medio de esta toda instancia, ¿no? La mesa social y también el comité técnico, estas determinaciones que ha tomado el Ejecutivo y que van a tener que ser debatidas en ese punto, aunque ya han declarado por parte del gobierno que no todas las determinaciones son consultadas en estas dos instancias, sino más bien son determinaciones que se toman por parte de la autoridad sanitaria. Sí, algo que ha generado bastante polémica y ruido. Vamos a ir viendo cómo se va implementando cada una de estas medidas, que va pasando también con este carnet COVID, y a ver cómo se va contabilizando esto en la estadística. Muchas gracias al entrevistado, también a ti, Dani, que tengan un muy buen día. Nos vemos. Internacional.